Para entender coordenadas esféricas, lo primero que necesitas es saber este recuadro de acá. ¿Qué quiere decir este recuadro? Así es como vas a parametrizar la esfera en función de phi, que es este simbolito, y en función de tita, que es el que ya conocemos, de cilíndricas. Esta P, que no es una P en realidad, es Rho, va a querer decir el radio, y de hecho en muchos libros está escrito como R. Rho siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Por qué igual? Porque como estamos integrando, integramos desde 0 hasta el número de tu radio, o por ejemplo, desde 1 a 2. Entonces estamos integrando desde la esfera de 1, la esfera de radio 1 hasta la esfera de radio 2. Es un ejercicio posible. Después tenemos tita, que es la tita que ya conocíamos, que va de 0 a 2pi si queremos la esfera completa. Y después tenemos este, que se llama phi, que va de 0, pero no va hasta 2pi, va solo hasta pi. Y ahora vamos a ver por qué. Acá, si se fijan, tengo graficada una esfera de radio 2, en este caso, en donde ahora mi tita se llama U y mi phi se llama B. ¿Por qué? No importa el nombre en realidad. Se podría llamar Pepito y Juan. Lo importante es el límite de dónde a dónde va cada una. ¿Qué quiere decir esto entonces? Fíjense como si yo muevo ahora lo que sería mi phi, se mueve de manera vertical. Y no se mueve todo el círculo, se mueve solo la mitad del círculo. ¿Por qué? Porque para recorrer todo el círculo ya tenemos a tita, que si se fijan hace la circunferencia completa. Entonces, ¿esto qué nos va a querer decir? Tita nos va a ayudar a hacer lo que serían gajos. Y phi nos va a ayudar a hacer conos. Y ahora lo vamos a ver, por ejemplo. Esta U habíamos dicho que es mi tita. ¿Qué pasa si yo en vez de 0 a 2pi le digo, bueno, anda de 0pi? A ver qué pasa. Uy, ahora tengo la mitad del círculo. ¿No? ¿Y qué quieres decir con gajos? Bueno, ¿qué pasa si yo en vez de ir a pi voy a pi medios? Chan. No sé, chicos, pero para mí esto es como la cáscara de un gajo de naranja o de alguna fruta extraña. Entonces esto ya sirve mucho para hacer, por ejemplo, ejercicios en donde te piden que la esfera esté entre un plano y otro, que estén a cierto ángulo, o, por ejemplo, no sé, que en este caso sea y mayor a 0 y x mayor a 0, por ejemplo. Es este pedazo de la esfera y sería el pedazo sólido de la esfera, ¿no? Esto es solo la parte de la cáscara, pero cuando integrás todo el gajo, ¿no? Como si hubieras cortado un limón en 4. Bueno, integrás todo ese volumen. Y ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo toda la normalidad y acá pongo pi medios? En vez de en tita, en phi. Bueno, parece que no pasó nada, ¿no? Porque está a la mitad del círculo. Pero fíjate cómo lo cortó, ¿no? Horizontalmente, de alguna manera. Fíjate que antes teníamos un corte de esta forma y ahora tenemos un corte de esta forma. Bueno, esto se va a ver mucho mejor si ponemos, por ejemplo, pi, no sé, sextos. Uy, casi que nos quedamos sin círculo. Pero fíjense que no tiene forma de gajo, tiene forma como de circulito, ¿entendés? Bueno, esto es tramposo porque en realidad el gráfico te muestra otra vez solo la cáscara, pero en realidad lo que estás integrando es todo este cono. Fíjate que va a quedar como una especie de cono de helado, ¿no? Queda como con la pancita y después todo este cono también está incluido. Por ejemplo, vamos a hacer otro, vamos a hacer pi tercios. ¿Ven cómo va creciendo? Medios, 2 tercios pi. Fíjense. Y esto, otra vez, esto va a estar como hasta este cono. Ya no es un cono de helado, sino que es como el complemento del cono, ¿no? Entonces, tengo acá preparado un gráfico como para mostrar un corte
de esta forma, como que con forma de gajo, va a estar hecho por tita. Y un corte de esta forma va a estar hecho por phi. Entonces yo si acoto phi a una cosa que no es la totalidad de la figura, voy a estar, por ejemplo, acotándola en un cono de esta manera. Y acá depende de dónde a dónde. Por ejemplo, si yo quiero este ángulo, va a ser toda la circunferencia menos este conito. Y en cambio, si yo uso este ángulo, va a ser solo esta especie de cono como con una panza, ¿no? Y de la misma manera, si yo acoto tita, voy a estar acotando esta parte de la circunferencia, ¿no? Y voy a poder hacer como gajos grandes. Se me ocurrió que cuando uno integra, es como si integrara infinitas esferas de radio 0 hasta radio tal, en este caso 2. Entonces acá en el gráfico tenemos varias esferas con el mismo límite de ángulos. En este caso vamos de 0 pi y de 0 a 3 pi medios. Y fíjense cómo como que va cortándolos recto. En cambio, si yo acoto hasta pi tercios, fíjense cómo se va haciendo algo más o menos parecido a un cono, de esta manera, con, bueno, la panza de la esfera, obviamente. Pero fíjense que ya no es un corte recto como habíamos visto antes, sino que como que se van haciendo más chicas hacia el centro, haciendo como si fuera un efecto cono de lado. Yo acá grafiqué muy pocas esferas, digamos, pero cuando son infinitas se hace una forma de cono. ¿Qué pasa ahora si combinamos las dos cosas? Si combinamos esta acotación por conos y la de los gajos. Y acá hay figuras para ilustrar más o menos a lo que me refiero con conos y gajos. Acá tengo preparado un ejercicio que tiene todo. Nos piden integrar esta esfera, este cono y este plano. ¿Por qué marco estas dos cosas como el cono? Esto en realidad es un plano, pero lo que nos dice es que este cono tiene solamente la parte positiva, si no sería un cono doble. En este caso, fíjense que grafiqué como la raíz cuadrada, pasando este 2 para el otro lado, y eso ya me da directo la parte positiva en X de lo que sería el cono. Después tenemos este plano, que yo lo grafiqué también. Son todas igualdades. ¿Por qué? Porque si hubiera graficado las desigualdades, me hubiera quedado todo acá un armatoste de cosas y no se hubiera entendido cuál es el área integral. En este caso es el área comprendida por cada una de las figuras. Es esta. Acá, ¿qué pasó? Acá tenemos un cono, pero no es todo el cono, es la mitad del cono. O sea, podríamos decir que es un gajo del cono, si querés. ¿Me crees? Vamos a verlo. Voy a graficar la figura en 2D, a ver si se entiende un poco mejor. Tenemos nuestra esfera, tenemos nuestro cono, más o menos, y tenemos nuestro plano, que en este caso vamos a decidir cortarlo por la mitad. Es un plano medio difícil de ver, pero es como si lo estuviera viendo como que desde acá abajo. Entonces el plano va a quedar como una línea que parte a este cono por la mitad. Entonces, ¿qué pasa? El área que tengo que integrar es la parte en la que I es mayor a Z. Podemos elegir uno de estos dos lados, por ejemplo, y decir, esta es mi área a integrar, que es como la mitad de un cono, ¿no?
Si quieren, trato de dibujarlo como que de otra manera, por ejemplo desde otra vista, ¿no? Sería una cosa como esta, en la que acá tenemos medio cono, si quieren. Y acá, por ejemplo, hay un lindo problema. ¿Por qué? Porque si se fijan, el cono no está en el tope de la esfera, está como en un costado, está alrededor del eje X. ¿Y esto cómo lo resolvemos? Bueno, ¿se acuerdan que yo había dicho que las coordenadas vos las podías intercambiar según quisieras? En este caso, fíjense que Z es como muy particular, ¿no? Z es alrededor de quien vamos a estar haciendo todos los cambios. Fíjense, este es el eje Z, este es el eje Z, este es el eje Z. ¿Qué pasa entonces? Ahora no estamos alrededor del eje Z, estamos alrededor del eje X. Bueno, muy simple. Cambiamos lo que había adentro del eje Z por lo que estaba adentro del eje X. Y estas dos pueden estar más o menos en el mismo orden siempre y cuando tomemos en cuenta poner bien estos límites de integración. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, podemos poner esto que está acá, que sería lo que está en el eje Z, al principio, y estos dos moverlos para allá, o moverlo para acá. Estos dos, depende del orden que queramos, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en principio, este va a ser nuestro nuevo eje como que de rotación. Entonces cambiamos. Hasta acá tenemos nuestra parametrización, que todo muy lindo, pero hasta ahora tenemos descrito todo R3. Entonces, ¿qué podemos hacer para acotar cada una de estas variables para que me dé solo este sector, esta especie de cono a la mitad? Bueno, empecemos por lo más fácil, que sería ρ. ¿Cómo nos damos cuenta quién tiene que ser ρ? Bueno, como mínimo, como nos está pidiendo toda esta esfera, debería ser 0, ¿no? Debería ser lo que toca el eje. Y como máximo, tiene que ser, bueno, la esfera. Y eso nos va a dar este número que está acá. Este número es exactamente ρ al cuadrado. ¿Qué significa? Que si ρ al cuadrado es 4, entonces ρ va a ser la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces ρ, podemos decir que está entre 0 y 2. Lo siguiente es averiguar los ángulos. Para mí, al menos, el más fácil de averiguar es φ, que es el ángulo que habíamos dicho que se maneja como por conos. Entonces hacemos, ¿cuál es el cono que me piden? Bueno, el cono es como el más genérico. En este caso es y a la 2 más z a la 2 es igual a x cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que funciona como una especie de función módulo girada. La función módulo suele estar siempre exactamente a 45 grados, ¿no? Digamos, tenemos acá los ejes. La función módulo suele estar así. El mismo ángulo, ¿no? De ambos lados de un eje y otro eje. ¿Esto qué quiere decir? 45 grados, habíamos dicho que es, si esto es pi medios, bueno, pi cuartos, ¿no? Entonces ya nos sacamos de encima un ángulo. Entonces tenemos phi entre 0 y pi sobre 4, pi cuartos. Y ahora nos falta el último de todos, tita. ¿Tita entre qué lo ponemos? Bueno, acá hice otro gráfico para ver más o menos cómo quedaría hasta ahora todo lo que tenemos. Tenemos el pedacito de esfera parametrizado como habíamos dicho antes. Tenemos el cono
en coordenadas cartesianas y el plano también en coordenadas cartesianas. Entonces acá podemos ver, este es el ángulo de phi que va de 0, que estaría acá arriba, hasta pi cuartos, ¿no? Que serían estos 45 grados que hace. Y como podemos ver, da toda la vuelta de esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos que dé toda la vuelta, queremos que vaya hasta el plano, ¿no? Entonces podemos verlo así, ¿no? Como de manera vertical. A mí me gusta más verlo así. Entonces, ¿qué nos queda? Z arriba, Y al costado y X como que aplanado. ¿Por qué lo quiero ver así? Por la forma en la que lo parametricé. ¿Esto qué significa? Yo lo parametricé como si mi X fuese mi Z, como si Z fuese Y y como si Y fuese X, de alguna manera. Hice ese intercambio, cambié todas. Entonces, ¿qué pasa? Si esta fuera Y y esta fuera X, ¿cómo parametrizábamos esta parte del círculo cuando estábamos en 2D? Bueno, podemos empezar acá con un 0 hasta 2pi. Bueno, pero no queremos todo el círculo, queremos desde acá hasta acá. Bueno, ¿esto qué sería? Otra vez, son 45 grados. ¿Por qué? Porque es la recta x igual a y, si querés, con mi nuevo cambio de variable. Entonces podemos decir que acá empieza, mira, si este es mi 0 y este es mi 2pi, entonces este ángulo de acá, ¿quién va a ser? Pi cuartos, ¿no? Otra vez. Si este es pi medios, este es pi, y este, ¿quién va a ser? Sería todo este ángulo. Este va a ser 3 cuartos de pi. Listo. Ya tenemos nuestro tita. Tita va a estar entre pi cuartos, ya no desde 0, porque no empieza desde acá, sino que empieza desde acá arriba, ¿no? Hasta 3 pi cuartos. Listo. Esos son mis límites de integración. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, bueno, hay que integrar, pero no integramos literalmente el volumen de la esfera, sino que integramos esto que estaba acá arriba usando coordenadas esféricas. Esto, por definición, es literalmente ρ cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? En vez de integrar todo esto en coordenadas cartesianas, podemos usar directamente ρ cuadrado, ¿no? ¿Y quién nos falta? ¿Quién falta siempre acá? El jacobiano. Que recordamos era, mira, acá lo tenemos el jacobiano. Era ρ cuadrado seno de phi. Entonces listo, ya tenemos los límites de integración, tenemos traducido qué es lo que vamos a integrar. Bueno, manos a la obra. Entonces tenemos la integral triple de, acá como tenemos ρ cuadrado por ρ cuadrado, vamos a poner directamente ρ a la cuarta, seno de phi, y ahora estos ya los tenemos. Nadie depende de nadie, podemos ponerlo en el orden que se nos cante. En este caso yo voy a decidir poner tita primero, por ejemplo. Entonces ponemos 3 pi cuartos hasta pi cuartos. Después de 0 a pi cuartos y después de 0 a 2 para ρ. Entonces tenemos de ρ, de phi, de tita, ¿no? En el orden inverso al que lo ponemos.
Primero hacemos esta integral acá, después la de afuera, después la de afuera. Esa es la idea. Y bueno, ahora que resolver la integral. ¿Cómo resolvemos? Bueno, primero como estamos resolviendo en función de ρ, bueno, ρ a la quinta sobre 5 por tabla. Todo el resto de las cosas que no tienen ρ son constantes, con ρ evaluada de 0 a 2 de phi de tita. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Acá hacemos barrow, lo voy a dejar solucionado, así ya es más rápido. Acá tenemos entonces resuelta nuestra integral. Acá fíjense que corregí un pequeño detalle que no es 3 sino 5 cuartos de pi, ¿no? Y bueno, nos quedaría